El pitazo inicial del partido. En tus manos me encomiendo. Un título periodístico interesante y acertado para un libro dedicado a los arqueros, y a los arqueros peruanos especialmente de los últimos tiempos. Su autor, don Rubén Marrufo Carranza, experto en temas deportivos, un periodista de trayectoria, pero con la experiencia dedicada principalmente al deporte, en medios de comunicación impresos, en radio, en televisión, además amigo de BIS Televisión, y lo conocemos una buena cantidad de años a Rubén. Hemos seguido su trayectoria, sobre todo en el periodismo impreso, y ahora nos sorprende que presente un libro con estas características dedicadas a los arqueros. En tus manos me encomiendo, sobre todo en los penales, Rubén. Bienvenido, Rubén, buenas tardes. Con las disculpas por el tiempo. Así es, gracias por tus palabras, y bueno, aquí estamos, como siempre. Sí, ¿qué significa el libro? ¿Qué retos se han cumplido? ¿Qué metas se han cumplido? ¿Y qué es lo que viene además en la agenda? 3 preguntas en una, Rubén, para empezar el partido al ataque. A ver, esta publicación salió durante la época de la cuarentena. La sugerencia de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Lima organizaba unos conversatorios de diferentes temas. Roy College, su gerente, me invitó a observar una, y fue ahí, después de observar, creo que el tema era marketing aquella vez. Hablamos de la posibilidad de hacer un conversatorio sobre literatura y deporte, que se dieron posteriormente 3, 4. Y ahí surgió en esas conversaciones que, a pesar de la situación, no había mucha literatura deportiva en el país, y de Roy nació la iniciativa. Ahora me preguntarás por qué de arqueros. Bueno, primero porque creemos que es la reivindicación a un puesto donde la gente, digamos, siempre cree que el héroe en el fútbol es aquel que hace los goles, pero también se puede ser héroe evitando los goles, ¿no? Y, por ejemplo, acabo de hacer una anécdota personal. Ramón Quiroga, con el penal que tapa frente a Escocia, para mí ocupó un lugar, pues, de héroe, ¿no? Por más que ya tenía en ese momento a un número 10 de sonrisa ancha, morena, como Teófilo Cubilla, con sus 2 goles a Escocia precisamente, en un cuadro, pero, digamos, compartí el lugar con Ramón Quiroga por aquel penal, ¿no? Más o menos por ahí nace la iniciativa. Y bueno, y empieza con una frase, pues, ¿no? O sea, digamos, hay que confiar en el arquero. Una frase de Villoro, Juan Villoro, el escritor mexicano, que dice que siempre cuando va al fútbol busca sentarse cerca de un arquero porque se siente confiado, ¿no? Y ahí empezamos por la famosa frase de nuestra infancia: Perú, tierra de arquero, ¿cuál fue el origen? Y por quiénes realmente surge esta frase, ¿no? A ver, te voy adelantando un poco. Las frases, según Carlos Enciso Pérez Palma, que en paz descanse, pero hizo mucha trayectoria, surge en la prensa colombiana, en la época del Dorado, cuando llegan a tapar Víctor Pasalagua, Rigoberto Felandro y Walter Ormeño, que tienen un paso destacado en el fútbol colombiano. Digamos, ellos dicen, pues, Perú, tierra de arquero, pero reforzado en aquellos que habían pasado por Argentina, que nos había dado fama o conocer al mundo, como fue José Soriano en la Máquina de River, Juan Honores en Newell's Old Boys, Walter Ormeño en Boca. Y bueno, y así a ellos agrégale Pardón, que tapa el Mundial de 30, el Mago Valdivieso, con lo que fue su presencia en el combinado Perú, el combinado del Pacífico y en los Juegos Olímpicos de Berlín 36. Entonces, en base a todos ellos, es que nace aquella frase: Perú, tierra de arqueros. Una referencia muy especial a Walter Ormeño, ¿no? Porque Walter Ormeño estuvo en Colombia, estuvo en Argentina y afincó finalmente en México, donde ha sido, es y será un arquero
de mucho prestigio y de mucho cariño de los mexicanos, y tiene un nieto que es también llamado a la selección, pero hablemos de Walter Ormeño, de lo que ha representado para el Perú con esta frase de Perú, tierra de arqueros, Rubén, ¿no? A ver, Walter Ormeño era, empezando que para las nuevas generaciones que conocieron a Raúl Fernández con el apelativo de Superman, vamos a decirle que él fue el primer Superman. En la década de los 40, 50, a Walter Ormeño le decían Superman, que tapaba con una camisa, indumentaria de la época, camisa cuadra. Él tapó acá en la U y Alianza, sin duda pues que es un gran mérito haber tapado en los dos grandes, y era por el estilo de juego, es que se acuñaba la frase que hemos leído en las crónicas de los 70, el arquero que vuela de palo a palo, porque el arquero vale que el término era literal porque los arqueros jugaban sobre su línea. Hoy con los nuevos sistemas, bueno, con un Ramón Quiroga que para mí escribe un antes y un después en el puesto de arquero en el Perú, junto con Ballesteros, de jugar adelantado, ya hizo que el puesto de arquero tiene otra, vamos a decir, otra valorización, otra monetización, por utilizar términos actuales, y digamos ya el arquero ya no solamente vuela de palo a palo, sino que tiene que ser un jugador más, ¿no? Entonces, Walter Ormeño fue de esa generación de los que volaba de palo a palo, de goza de un prestigio en el fútbol mexicano, que además lo prolonga con su carrera como entrenador. Dirigió incluso a Muñante, a Cachito Ramírez en el Atlético Español, lo que es el Necaxa hoy en día. A ver, también para ahondar un poco en la gente, la famosa frase de la serie infantil El Chavo del Ocho, cuando don Ramón decía yo le voy al Necaxa, surge precisamente en la época que Walter Ormeño era técnico del Atlético Español, porque un capital privado quería cambiarle de nombre al club y le puso Atlético Español. Y los hinchas que se rehusaban a que cambie de nombre decían yo le voy al Necaxa. Por eso esa frase que muchos escuchan a don Ramón. Bueno, y esa frase nos la comentó, la historia nos la comentó Juan Villoro, el escritor mexicano, precisamente hincha del club Necaxa. Y los arqueros han ido cambiando también de acuerdo a las tácticas y las técnicas del fútbol en diversas etapas. Y hay un jugador que creo que destacó también y que lo has referido y que hicieron un comentario mayor de Ballesteros. Excelente porque revolucionó realmente, como Quiroga también en su momento, ¿no? Pero Ballesteros tiene una característica especial. Claro, Humberto Horacio Ballesteros él surgió de la división menor de River, juega en Lanús, y de Lanús viene a jugar la Copa Libertadores de 1971 con la U, que el grupo estaba Rosario Central, Boca Juniors y Sporting Cristal, y precisamente es aquella copa de la bronca de Boca con Cristal, ¿no? Él empieza a revolucionar sobre todo por la precisión en el saque largo, lo de Humberto Horacio Ballesteros, ¿no? Y también un poco con la indumentaria toda oscura. Digamos, fue un arquero que marca una época, como bien lo dices. Aquí tapa en la U y se va a Millonarios de Colombia, y retorna. Y bueno, y algo que hemos tratado de ahondar es en la famosa historia de la nacionalización que es trabada por Juan Velasco, bueno, recopilando muchos testimonios de gente, tanto de la selección, gente que estuvo presente de diferentes maneras, es que hemos tratado de llegar a lo más cercano de lo que fue lo que se truncó en ese momento, la nacionalización de Humberto Horacio Ballesteros, y que le impide estar en las eliminatorias en 1973. Y a propósito, también hablamos de Chicho Uribe, ¿no? Porque a raíz de esa eliminatoria tapa Manuel Chicho Uribe, arquero de Defensor Lima, y a quien se le adjudica mucho la culpa de esa no clasificación a la Copa del Mundo. Y bueno, de alguna manera le damos que ejerce el derecho a la defensa que tiene toda persona, y porque de alguna manera el pobre Chicho Uribe, digamos, tuvo cadena perpetua por un gol, ¿no? O sea, la verdad que el puesto para graficar
lo injusto y duro que es ser arquero, ¿no? Un comentario que nos está llegando en la interna, que habla que ya el libro ya está a la venta, seguramente, y eso nos lo vas a comentar, porque dice que comente las anécdotas, las riquísimas y frescas anécdotas que tiene el libro. Lo señala Alberto, bienvenida. A ver, el libro no, recién el libro va a estar a la noche, va a ser presentado. El libro se va a poder descargar por la plataforma de la municipalidad que en la noche se va a anunciar. Va a ser un libro digital, es un libro que no va a ser comercializado común, va a ser por descarga digital. Va a ser entregado a ciertas personas, ¿no? Digamos, en la política de la municipalidad de Lima. Más que anécdotas, refiero a testimonios y a historias de diferentes arqueros, ¿no? Por ejemplo, contamos la historia, por ejemplo, de Papelito Cáceres, un arquero, digamos que le faltaba un dedo, ¿no? O sea, es raro, bueno, el arquero es 9 dedos, está el récord de Johnny Vegas, es el tercer arquero con más goles en la historia del fútbol. Mencionamos también, por ejemplo, conocí de cerca, nombres que he ido descubriendo por esta investigación de Enrique Álvarez, que es el arquero antes de Pardón y de Valdivieso. Para nosotros, digamos, en nuestro cerebro, nuestro conocimiento, dábamos que entre Pardón y Valdivieso empezaba la historia de los arqueros peruanos con su participación en Uruguay 30, pero Enrique Álvarez estuvo un seleccionado en los 20. También descubrimos de un Humberto Becerra, de un Arenaza, que jugaron en el exterior, Segalá, un arquero también, digamos, que la historia de Alianza no lo menciona mucho, pero que fue arquero de Alianza en los títulos de los 30. También está una reivindicación, por ejemplo, en mi caso, no tenía muy divisado a Rodolfo Bazán, arquero de Alianza Lima, también, claro. y que es titular en las victorias internacionales, siendo figura más importante que ha tenido Alianza Lima en Copa Libertadores, como fue frente a Millonario en el Campín de Bogotá y frente a Boca Junior en la Bombonera, precisamente. Lástima que Bazán tuvo una lesión en las costillas que lo impidió desarrollar su carrera con la eficiente, y que para muchos de repente pudo haber jugado un mundial o peleado el puesto para las eliminatorias del 70 y el 70, ¿no? Sí, y hay un arquero que también habría que mencionarlo, tú lo has visto jugar igual yo, que es Dimas Segarra. Dimas Segarra del Universitario de Deportes, medía casi 2 metros. Yo vi algunos partidos, yo soy de la Alianza, ¿no? Y eso lo saben todos, pero vi algunos partidos no necesariamente clásicos, sino partidos de la U, en la que tenía actuaciones destacadas Dimas Segarra, pero también era cierto que le hacían un gol y entraban 2 o 3 goles, ¿no? Era una chapa que en la victoria decían que le hagan el primer gol en la Alianza a Dimas Segarra en los primeros minutos y ganamos por 3-0, ¿no? Y la chapa era coladera, una coladera. La comento también porque creo que merece una referencia a Dimas Segarra. Dimas Segarra es un arquero que tiene mucha trayectoria. Él es arquero titular en la despedida de Lolo Fernández el 30 de agosto del 53. Y mira su vigencia, que Dimas Segarra llega a estar convocado para la preselección para México 70. Ya en ese momento ya no estaba en la U, estaba en el Porvenir Miraflores y tiene un buen momento y lo llega a ser considerado por Didi, pero al final no queda, pero digamos mantiene su vigencia, mira, del 53 hasta los 70, hasta los abuelos, muchos años de vigencia, y habla muy bien de lo que ha sido su trayectoria. Y hay muchos más arqueros que no daban la talla en estatura y en físico, gorditos, que también han sido buenos arqueros. Creo que el tema del arquero, Rubén, es un tema de ubicación, ¿no? De ubicación, también tiene que ver pues mucho con la estatura y todo eso, pero hablemos de algunos barrilitos que han sido arqueros y que lo han hecho muy bien, ¿no? En Guaral había un arquero
pequeño, no recuerdo ahorita el apellido, pero que era muy bueno, era excelente arquero de la mejor época de Huaral. Y seguramente hay más. A ver, sin duda que arqueros de poca estatura hay muy pocos. Y la verdad que destaquen hace muy poco. O sea, cada día, y vemos, o sea, se vuelve a las fuentes, ¿no? Estamos hablando de los primeros arqueros y, a ver, vamos a mencionar a Teodoro Legario, vamos a mencionar a Honores, a Walter Ormeño, son arqueros de gran estatura, Dimas Segarra. Y hoy en día no podemos pensar en tener un arquero, digamos, de proyección internacional, para mí, que no mida menos de 1,86 m. El fútbol se juega con tanta velocidad, fuerza por elevación, que si no tienes un arquero de esa estatura, para que cuando con la estirada de los brazos otorgue seguridad, ¿no? Vemos hoy en día el arquero más destacado, y también lo pongo como punto de referencia que de repente puede ser uno de los más grandes a nivel de selección que hemos tenido, es Pedro Galese, hoy dueño de todos los récords, clasificando un mundial. Y bueno, Pedro Galese está cerca del 1,90 m. Creo que eso lo hace hoy arqueros de exportación. Y otro tema curioso, y que lo planteo, ya será para que otros se evalúen, por ejemplo, tenemos arqueros en el norte y muy pocos en el sur. Pardón por ahí, que es arequipeño, pero no hay mucho. Pero, por ejemplo, Honores, Rubiños, Soriano son entre Trujillo y Chiclayo. Y luego acá en el norte chico, entre Chancay, Huaral y Huacho, tenemos, te voy a decir, Papelito Cáceres, Sartor, Eusebio Casuso, Chacal Herrera y Augusto Robles. Entonces habría que ver por qué en esa zona surgen los arqueros, ¿no? Ya es un tema que en algún momento alguien lo tendrá que investigar, y de repente para hacer tal vez polo de desarrollo por esa zona para el puesto de arqueros, ¿no? Eso es un tema para un próximo libro, Rubén, investigar, entrar un poco más a ese tema, que es cierto, ¿eh? Ahora, en relación a los arqueros actuales, ¿cuál es la opinión? Porque han salido buenos arqueros, hay muy buenos arqueros, además de Galese, pues, que ya tiene todos los méritos, como tú bien señalas, pero han salido en los últimos años excelentes arqueros, ¿no? El arquero del Melgar, que viene de las canteras de la U, que ha tapado los penales, que le permite haber estado en la semifinal. O sea, hay buenos proyectos, los chicos de la Alianza, hay 2 arqueros en el Cristal también, que ya lo llamaron a la selección. Entonces, ¿tenemos asegurado el puesto de arquero, Rubén? Sí, a ver, el libro concluye la posibilidad de elegir variantes para el puesto de arqueros. Y digamos, hay un presente totalmente distinto a lo que nos obligó décadas atrás a buscar nacionalizados, ¿no? Hemos hablado del caso Ballesteros, y estuvo Quiroga, estuvo Ibáñez, Valerio, ¿no? Hubo arqueros, digamos, era una característica que busquemos arqueros nacionalizados, y hoy no. Y esto obedece a 3 iniciativas, digamos, privadas, personales, ¿no? Primero fue la creación de la Escuela de Arqueros de Lima, Sarlí, en Breña, donde se mejoró el entrenamiento. Lucho Rubiño con su búsqueda de talentos en el Lolo Fernández, ahí trabajando, aquel muchacho que quería ser arquero, y luego Carrizales en Cristal, y hoy continuando en las divisiones menores, la U, perfeccionando. Además, no olvidemos que también en los comandos técnicos de hoy hay ya no preparador de arqueros, y ese es un término que me lo han corregido, es entrenador de arqueros. Y existe toda una metodología distinta, y que ha permitido que esto crezcamos. Ha habido muchos muchachos que se han preocupado en la capacitación, y permite que todos los arqueros, digamos, tengan con un buen entrenamiento, con una buena preparación, con una buena formación, y tener alternativas para el puesto. Grandes arqueros, ¿no? 3 excelentes arqueros: Ibáñez, Valerio,
y de la Alianza Lima. Así es, bueno, y Leao Butrón, ¿no? Creo que ahí en esos tres están, digamos, tres arqueros que identifican a tres de los clubes más importantes, ¿no? Bueno, Valerio, que lleva a Cristal a la final de la Copa Libertadores, Oscar Ibáñez, que está asociado con el tricampeonato de la U, y bueno, Leao Butrón, que sin duda sobre el final de su carrera tiene los mejores momentos y es artífice del triunfo del título de Alianza en el 2017, ¿no? Que en el caso de los arqueros tienen en el fútbol tienen más años, ¿no? Hablabas de Leao Butrón y Leao Butrón hasta los 40 años y un poco más, que no ocurre con otros puestos en un equipo de fútbol. Sí, sin duda que un buen entrenamiento, un buen cuidado permite que los arqueros puedan prolongar tal vez 1 o 2 años más su posición en el puesto, ¿no? Y su vigencia en el fútbol, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que con 42 años Augusto Robles asciende con Defensor Lima a la primera división en 1989 cuando vencen por penales a La Palma. ¿A qué hora es la presentación, la invitación, Rubén, para la 7 de la presentación noche del libro en hoy el Parque día de en la la noche? Exposición. Sí, 7 de la noche en el Parque de la Exposición, en la Feria Lima-Le. Ahorita te digo exactamente el lugar del auditorio es... A ver, un ratito. El auditorio Taglichusco del Ajá, Parque de la Exposición. correcto. Ahí va a ser a Correcto. las 7 de la noche la ceremonia. Correcto. Vamos a hacer lo posible por estar por ahí. Para un emoliente, además, un emoliente ahí en la tribuna sur del Estadio Nacional. Muchas gracias, Néstor. No, a ti felicitaciones por el libro. En tus manos me encomiendo, Historia de los arqueros que dejaron huella en el Perú. Rubén Marrufo Carranza, su autor. Felicitaciones, Rubén, un abrazo. Otro abrazo para ti y gracias por ese espacio y bueno, un saludo muy especial para toda la gente que sigue. Muy bien, gracias. Cerramos con broche de oro. Cerramos, se termina el partido, los 90 minutos. Gracias, Rubén. Y cerramos también abriendo puertas, se cierra el arco.